Bendiciones y bienvenidos a este su canal de revelación con su servidor, el pastor Marcos David Miranda. Quiero compartir contigo este pensamiento de la palabra que denomino ¿por qué se fue el hijo pródigo? Muchas veces hemos analizado esta parábola de diferentes aspectos, con diferentes perspectivas, hablando en ocasiones enteramente del hijo pródigo y de cómo regresa y del padre. ¿Verdad? ¿Cómo lo acepta? Otras enseñanzas, por ejemplo, en lo personal, yo he hablado no del hijo que se fue ni del padre, sino del hijo que se quedó adentro en la casa. ¿Y cuáles eran las situaciones que había en su vida? Viéndolo al padre como nuestro Padre Celestial, al hijo pródigo también como aquellos que estaban perdidos, y al hijo que se queda en casa como esa otra creación mayor, angelical, que de alguna manera en un aspecto no estuvo de acuerdo con el perdón que se le otorgó al hijo menor. Y bueno, hay diferentes perspectivas de ver esta parábola, pero hoy la quisiera analizar a la luz específicamente de lo que es la familia. Y vamos a iniciar leyendo en Efesios capítulo 2, versículo 19, donde dice, Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros. Oiga esto, miembros de la familia de Dios. Quiere decir que cuando nosotros fuimos acercados por medio de nuestro Señor Jesucristo al Padre, hemos sido hechos miembros de una familia. De tal manera que cuando estamos en el Señor como familia, debemos de ver que hay características que se deben de cuidar como familia, así como también hay cosas establecidas como una familia terrenal, pues también las hay para la espiritual. Y cuando nosotros vemos la parábola del hijo pródigo, vemos también una familia, que así como se le llama en ese tiempo disfuncional. Ahora quiero que tal vez todo lo que he aprendido acerca de esta parábola por un momento lo haga a un lado para poder reflexionar de esta manera. Primeramente, leyendo unas porciones y regresaremos al primer versículo en la que se inicia hablando de esta parábola. La razón para plantear la siguiente pregunta, porque dice aquí en Lucas 15:13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ok, entonces va a surgir una pregunta donde uno dice en una familia, ¿verdad? ¿Qué padre obviamente va a querer que su hijo se vaya y que se vaya lejos a una provincia apartada? Y ahora también la pregunta, ¿qué hijo se va a querer ir lejos de su casa? ¿Qué hijo se va a querer ir donde existe un lugar donde lo aman, donde existe un lugar donde le dan la atención, donde existe un lugar donde lo cobijan? Entonces, ¿en qué falló el padre? ¿En qué falló este padre mencionado aquí en esta parábola para que el hijo menor se quisiera ir? Pero no solo eso, el hijo mayor en Lucas 15:29 dice, mas él respondiendo, está hablando del hijo mayor, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca, oiga el reproche, oiga el reclamo, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Entonces, fíjese, este padre que el hijo menor se quiere ir de la casa y el hijo mayor está en una situación de reclamo, en una situación donde dice, nunca me has dado. Pero fíjese la relación de este hijo mayor que tenía no más con su padre, sino con sus amigos, porque no le dice al padre, ¿por qué, padre, nunca hacemos una fiesta para sentarnos juntos a comer tú y yo y la familia y mi hermano? Sino que le dice, nunca me has dado para que yo
me goce con mis amigos, dando a entender que realmente su gozo no era con su papá, ni con su hermano, ni con la mamá, que incluso en la parábola ni menciona, sino con sus amigos. Ahora, aquí surge la pregunta: ¿en qué falló este padre? ¿Cuál fue la situación que causa que uno de los hijos, el menor, quisiera irse lejos y el otro en una condición de reclamo total, en una condición donde dice nunca me has dado ni un cabrito? Ok, entonces vamos a regresar a Lucas capítulo 15 verso 11, que es donde inicia hablando de esta parábola. Y vamos a analizar parte por parte y viendo punto por punto qué es lo que está sucediendo. Porque bien sabemos nosotros que en el último tiempo viene el espíritu de Elías, ¿verdad? Para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres, de tal manera que nosotros sabemos que hay algo que está ocurriendo negativamente entre la paternidad, es decir, entre los padres, hablando de padre y madre, y los hijos. Y por eso es interesante ver que aquí en Lucas capítulo 15 verso 11 dice también dijo, o sea, cuando ya se está hablando de esta parábola, me llama la atención que la narración dice un hombre tenía dos hijos. ¿Por qué no dice un padre de familia? ¿Por qué no lo menciona como un padre, sino que dice que un hombre tenía dos hijos? Porque sabemos que no es lo mismo un hombre que un padre. Y cabe decir aquí que tal vez precisamente por eso dice que un hombre y no un padre de familia, porque tal vez estaba faltando algo dentro de esta familia. Y le vuelvo a repetir, ¿verdad? Que tal vez todo lo que ha aprendido de esto, pues tal vez en este momento lo pueda hacer a un lado y ver esta perspectiva muy interesante, muy importante también para entender qué es lo que yo necesito para estar funcionando en una familia. Le vuelvo a repetir que el primer versículo que leímos habla de que nosotros somos miembros de la familia de Dios, de tal manera que en esta familia pues va a haber características que tenemos que cuidar para poder ser esa familia que Dios desea. Ahora, vuelvo a repetir, aquí cuando se le habla acerca de ese hombre que tenía hijos, pues no se le llama padre, no se le dice había un hombre perdón, un padre de familia con dos hijos, sino que se le dice un hombre, un hombre. Y aquí viene la pregunta, en verdad, ¿cuál es la diferencia entre un hombre y un padre? ¿Verdad? ¿Qué es lo que existe para diferenciar esto? Ahora, verso 12 dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Ahora, otro de los puntos que dice aquí, y les repartió en plural, no es singular. Muchas ocasiones he escuchado que se dice que le dio el padre al hijo llamado pródigo, ¿verdad? Su riqueza o sus bienes o su herencia y que se fue. Pero aquí es importante notar que a los dos les dio, les repartió, es decir, plural, al mayor y al menor les dio. Pero el hijo menor, ¿por qué tenía este pensamiento de que le repartieran sus bienes, de que le dieran? ¿Quién es que pide? ¿Quién es aquel que dice dame? ¿Quién es aquel que dice repárteme? ¿Quién es aquel que dice dame? Dame la parte de los bienes que me corresponde. Pues si lo vemos a la luz de un hijo que ya tenía pensado, es decir, esto no se le ocurrió de un día a otro, él ya tenía pensado irse lejos. Por eso le vuelvo a repetir, ¿en qué falló este hombre que su hijo se quisiera ir lejos y a un lugar apartado? Es decir, no era cualquier ciudad o cualquier comunidad donde supieran dónde estaba, sino un lugar lejano y apartado además.
¿Qué fue lo que movió a este hijo tener esta condición? Pero no solo eso, le vuelvo a repetir, ¿quién es el que dice dame, dame? Pues una persona analizando, ¿verdad? Analizando quién es una persona que dice dame, una persona necesitada, porque ambos de los hijos estaban en esa misma pensar o sentimiento, porque éste estaba pidiendo los bienes y el otro le dijo, nunca me has dado un cabrito. En otras palabras, la mentalidad de nunca he recibido nada de ti. Por eso este menor le dice dame y el otro le dice nunca me has dado. Fíjese qué tremendo lo que estaba ocurriendo en esta familia. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo en esta familia de tal manera que se estaba desatendiendo algo que los hijos estaban buscando? Tal vez algo que estaba afectado en su interior, que ellos pensaron que tal vez lo que iba a llenar ese vacío que tal vez sentían, en este caso el hijo menor, los bienes que le correspondían, las riquezas, la herencia que le correspondía. En el caso del hijo mayor, pensando que un cabrito, una fiesta con sus amigos le iba a llenar ese vacío, pero no se daban cuenta que había algo más profundo que solamente alguien podía llenar en sus corazones, y eso era su padre de ellos. Tal vez, y usted podrá decir, bueno, pastor, ¿por qué usted piensa eso? Pero tal vez no se le estaba dando la atención necesaria ni al hijo menor ni al hijo mayor. ¿Por qué? Porque cuando tú eres atendido, cuando a ti te dan la atención y el amor y el cariño necesario, tú no te querrás ir lejos de ese lugar. Al contrario, si en un lugar tú ves que a ti no te ponen atención, que a ti no te quieren, que a ti no te dan cariño, que a ti no les importa lo que tú eres o quién tú eres, tú querrás irte lejos de ese lugar y apartarte de ese lugar. Por eso surge esa pregunta, ¿por qué este hijo menor se quería ir? ¿Y por qué el hijo mayor, a pesar de que se quedó dentro de la casa, había un vacío en su corazón? Ahora, dice que les repartió los bienes. Y otra pregunta surge, si ya les había repartido los bienes, entonces ¿por qué más adelante el hijo mayor le dice no me has dado ni un cabrito? ¿Acaso no podía comprarse un cabrito él con la riqueza que le habían ya dado, otorgado? Claro que sí, pero siempre habrá hijos también que no vean todo lo que se les es dado, que tengan una mentalidad diferente y no ser agradecidos por todo lo que se les ha brindado durante su vida. Ahora, nosotros sabemos que para todo hay etapas. Obviamente, cuando vemos nosotros a una gallina, está cubriendo a sus polluelos, así como la misma escritura lo dice. ¿Cuántas veces quise juntarte como una gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste? Porque la gallina junta sus polluelos, pero le aseguro que ninguno de nosotros ha visto a una gallina queriendo juntar a un pollo ya grande debajo de sus alas, ¿verdad que no? Llega un momento donde hay esa protección, donde hay ese amor y diferentes etapas de instrucción a los hijos, pero llega un momento en el que se salen de debajo de las alas, a hacerse responsables, a tener diferentes cosas que hacer, tareas, trabajos, responsabilidades que vendrán a ellos en el momento adecuado, pero obviamente no deja de existir una responsabilidad y carga de los padres hacia los hijos para educarlos, para instruirlos, para enseñarlos, para corregirlos, para que con esa vara de medir se les corrija y se les diga cómo es que se usa esa vara. Entonces, fíjese qué interesante esta perspectiva. En realidad, antes yo no había compartido en esta perspectiva
Pero es interesante ver que, como se dice en el tiempo de hoy, parece ser que era una familia disfuncional. En primer lugar, porque no se menciona a la mamá. En segundo, porque uno de los hijos se quiere ir lejos y el otro, estando ahí, es una vida de reclamo. Les recuerdo que si no se ha suscrito al canal, se pueda suscribir, y si este mensaje es de bendición para tu vida, que lo puedas compartir con tus familiares, con tus seres queridos y también en tus redes sociales para que llegue la bendición a más personas. Así que vamos a continuar. Y vemos el siguiente versículo, Lucas 15:13, dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. ¿Y qué hizo? Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahora, entonces dése cuenta que este hijo menor, en primer lugar, ¿verdad? ¿Qué tenía en su corazón? Que rápido quería irse de la casa, que quería salirse a encontrar, a buscar aquello que llenara su corazón. Se fue a un lugar lejos, a una provincia apartada. Pero además de esto, no administró lo que tenía. ¿Qué persona desperdicia lo que tiene? ¿Qué persona es aquella por ejemplo, hace cosas negativas porque dice que empezó a vivir perdidamente? Pues podemos pensar que una persona herida, lastimada, es aquella persona, incluso dentro del mismo mundo, cuando saben de las personas que van a tomar y le dicen: oye, ¿por qué tomas? Y le dicen: es que para olvidar mis penas, para olvidar el pasado. ¿Qué fue lo que vivió el hijo menor para quererse ir lejos de la casa? Ahora, dice en el verso 14: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Versículo 17 dice que después de este proceso que empezó a vivir este hijo menor, dice que volvió en sí y dijo, fíjese bien la mentalidad, analice conmigo, dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Pero fíjese bien en quién piensa este hijo menor. No piensa en su padre directamente, no piensa en su hermano, piensa en los jornaleros. ¿Por qué piensa el hijo menor en los jornaleros? ¿Quiénes eran aquellos que él como hijo veía que tenían una bendición grande en su misma casa, que él no veía para él mismo la provisión? ¿O por qué no dijo directamente: si en la casa de mi padre yo tengo abundancia de pan, me voy a regresar? No, pero no dice eso, no dice yo tengo o yo tuve. Dice que los jornaleros en casa de mi padre, dice, tienen abundancia de pan. Es decir, que él veía la relación estrecha entre los jornaleros y su padre, de tal manera que esta era la mentalidad que él poseía, porque su padre no solamente tenía jornaleros, no solamente tenía siervos, sino que además tenía criados, de tal manera que nosotros nos encontramos que en todo este lugar que existía dentro de esta parábola, pues el padre era una persona muy ocupada, una persona con jornaleros, es decir, en plural. No dice el jornalero tiene abundancia de pan, dice cuántos jornaleros. Cuando habla también, lo vamos a leer más adelante, de los siervos, no dice le dijo al siervo, sino en plural, siervos. Y cuando habla de los criados, pues también es en plural, de tal manera que incluso los hijos, tanto el mayor como el menor, veían la relación que su padre tenía con los jornaleros,
con los siervos y con los criados, de tal manera que cuando venía a su mente algo para decir, no pensaban directamente en la posición de ellos ni en la posición o lo que su padre les podía dar, sino alguien que estaba también en esa relación estrecha con su padre, en este caso los jornaleros. Vemos de esta manera que los hijos pudieron haber sido desatendidos, porque ellos necesitaban algo, necesitaban, por eso dijo el menor, dame lo que me corresponde, dame lo que me corresponde. El hijo mayor le decía, no me has dado nunca ni un cabrito. Es decir, estaban pidiendo algo que tal vez el padre no entendió, que no supo qué era lo que faltaba en sus hijos. Tal vez no pasó tiempo con los hijos. Tú hoy que me escuchas como padre, ¿sabes qué triste es que tu hijo o que tu hija te reclame porque no pasas tiempo con él o con ella? Que diga, es que tú no me das lo que yo necesito, es que tú no me pones atención, es que tú no sabes de mí. No sabes en qué grado voy, no sabes cómo se llama mi maestra, mi maestro, no sabes en qué actividades me estoy participando en la escuela. Fíjese qué terrible. ¿Cuál era la condición de este hijo que se fue? Y el otro hijo mayor que estaba en reclamo continuo. Pero él cuando se acordó, pensó en los jornaleros primeramente. Lucas 15:19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo cuando le habló al padre. Fíjese, hermano, qué triste, me da tristeza leer esto cuando un hijo le dice, hazme como a uno de tus jornaleros. Anhelaba tener esa posición de atención. ¿Por qué? Porque obviamente el padre se les acercaba a los jornaleros para darles las instrucciones, incluso tal vez para enseñarles cómo tenían que desarrollar ese trabajo, cómo tenían que hacer, qué y qué tenían que desarrollar, y al final tal vez del día recibiendo su paga y tal vez recibiendo ahí un ánimo de parte del padre de ellos. Pero este hijo anhelaba esa posición. Le dijo, hazme como a uno de tus jornaleros, como diciendo, mira, yo soy tu hijo, pero ¿sabes qué? Me doy cuenta que tú tratas mejor. Qué terrible, hermano, que incluso nosotros dentro de una congregación tengamos este tipo de situaciones. Que, por ejemplo, seamos líderes y que nuestros hijos nos digan, no, trátame como tratas a los hermanos, trátame como tratas a los que sirven contigo, o incluso al pastor, pastor, trátame como a tus ovejas, papá, trátame como tratas a tus ovejas, como las cuidas. Qué triste, hermano, que este hijo estaba diciéndole, dame esa posición, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Cómo no simplemente le dijo, mira, padre, soy indigno, pero yo sé que puedo restaurar mi relación contigo como hijo? Pero tal vez dijo, no, si vuelvo a esa relación de hijo, no, si por eso me fui. Si por eso me fui lejos de la casa, por esta relación que tenía como hijo. No quiero ya esa relación, si va a ser igual. Quiero que sea diferente esa relación. Fíjese como familia en Dios, hermano, el cuidado que debemos de tener con nuestros hijos, el cuidado que debemos de tener con los que nos rodean, la comunicación, el amor, la fraternidad, la armonía, las cosas que deben de existir en medio de nosotros para poder lograr lo que Dios quiere. Ahora, dice el verso 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Pero fíjese, fue movido a misericordia. ¿Qué quiere decir? Que tal vez todavía no estaba en esa misericordia. A lo mejor
como dice la escritura, que salía cada día al camino, pensaba en regañarlo o pensaba en decirle algo negativo, pero en este momento fue movido, porque dice aquí claramente, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando perdemos algo, hermano? O cuando tal vez vemos a alguien que pensábamos que no íbamos a volver a ver. Pues tal vez hacemos cosas que antes no habíamos hecho. Si a esa persona ya no la abrazábamos, tal vez le damos un abrazo porque lo sentimos en nuestro corazón. Tal vez le besamos. ¿Por qué? Porque lo tenemos en el corazón. Cuando yo veo que este padre se echa al cuello y lo besa, estoy viendo que entendió que faltó ese amor, se me fue ahorita la palabra, pero ese afecto hacia su hijo, de abrazarlo, de besarlo, de decirle que es su hijo, de decirle que lo ama, de decirle que es alguien especial para él. Tal vez el padre entendió que era importante abrazar a su hijo. Yo te pregunto, tú que escuchas este tema, ¿abrazas a tus hijos? ¿Besas a tus hijos? ¿Les dices cuánto los amas? ¿Les dices cuánto los quieres? ¿Los escuchas? ¿Los atiendes? ¿Les pones atención cuando te hablan? ¿Pasas tiempo de calidad con ellos? ¿O qué es lo que estamos viviendo? ¿O nuestros hijos se querrán ir lejos? ¿O nuestros hijos pensarán de nosotros, no, nunca me da nada, no me quiere, no me escucha, no me atiende? Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Sigue diciendo versículo 22, pero el Padre, fíjese, por eso aquí menciona a los siervos, ya se menciona a los jornaleros. Aquí se menciona a los siervos, y dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Es decir, que le mandó a los siervos. Ahora, si este tema lo viéramos en un aspecto de una congregación, pues debemos de definir quiénes son los jornaleros, quiénes son los siervos, quiénes son los criados, ¿verdad? Porque es un desarrollo directamente a lo que se tiene que hacer dentro de una casa o de una familia. Pero fíjese aquí, él le dice a los siervos, saquen el mejor vestido, vístanle. No le dijo eso a los jornaleros, ni le dijo eso a los criados, se lo dijo esto a los siervos, a ellos que estaban capacitados específicamente para reconocer un mejor vestido, porque les dice sacad el mejor vestido. Si fuera otra persona, tal vez ni sabría de telas, no sabría de la calidad de una tela o de un vestido, no sabría de un anillo, en qué dedo va de la mano, qué representa el anillo y en qué dedo y qué representa en cada dedo. Pero no solo eso, el calzado, saber cuál era la medida del pie de su hijo. Porque es como a veces nosotros los padres, ¿verdad? No sabemos, andamos preguntando, oye, ¿y qué medida eres? Oye, ¿y qué? Y pasa una semana y otra vez, oye, ¿y qué medida me dijiste que eras? Para comprarles tenis, zapatos o una camisa, un pantalón, porque se requiere de algo especial para entender eso. Y qué triste incluso cuando se olvida el día del cumpleaños del hijo o de la hija. El daño que muchas veces esto causa. Y no solo ahorita me estoy dirigiendo en relación a los hijos, porque es de lo que estamos leyendo, pero también en el matrimonio, también con los otros miembros de la familia. Somos una familia de Dios, la cual necesita cada uno, como la misma escritura nos enseña, que nosotros nos animemos unos a otros, que nos compadezcamos unos de los otros, que nos perdonemos los unos a los otros. Ahora dice en Lucas 15:25 acerca del hijo mayor, dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas. Es decir, entendió el padre que había una necesidad tal vez de armonizar,
tal vez de celebrar a sus hijos, tal vez de tener ese compañerismo, esa comida, de sentarse con sus hijos a comer y de entender que esto era necesario. Pero fíjese, ¿cómo usted cree que se sintió este hijo mayor? Que ya estaba la fiesta, que ya estaba la comida, que ya estaba todo, llevándose a cabo y él todavía en el campo. Es decir, no fueron a avisarle. Fíjese el padre, hermano, estaba uno ya de regreso y parece ser que al otro lo estaba perdiendo. Vamos a continuar con la lectura. Dice en Lucas 15:27, él le dijo, tu hermano ha venido, cuando le preguntó a uno de los criados. Hoy cabe decir también que fíjese la relación que había entre los hijos y los criados o los siervos o los jornaleros y con su padre. Parece ser que era más también el enlace que tenían con ellos que con su mismo padre. ¿Por qué no fue y le preguntó a su padre lo que estaba ocurriendo, sino que le preguntó a uno de los criados? Ahora le dice el criado, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y si hubiera tenido este hermano mayor una relación muy estrecha con su hermano, pues también yo creo que se hubiera alegrado, hubiera dicho, y qué bueno que regresó mi hermano, qué bueno que regresó, vamos a ver dónde está, porque quiero verlo, quiero saludarlo. Pero ¿cuál cree que fue la reacción? Verso 28, entonces se enojó. Fíjese cuál fue la reacción. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente la relación de los hijos con el padre estaba mal, sino que también la relación de los hijos entre ellos mismos estaba rota, estaba mal la relación. Por eso le vuelvo a repetir, si hubiera sido una buena relación, se hubiera alegrado, hubiera dicho qué bueno que ha regresado, pero dice que se enojó. ¿Y qué hizo? No quería entrar. Por eso comenté hace un momento que mientras estaba rescatando a uno de sus hijos, recibiéndolo, parece ser que ahora al otro que estaba dentro lo estaba perdiendo, porque uno estaba entrando y el otro no quería entrar. ¿Y qué fue lo que hizo el padre? Pues aprendió, ¿verdad? Así como salía también para ver si el otro regresaba, también salió, por tanto, su padre, y le rogaba que entrase, como diciendo, oye, hijo, no puede ser posible que perdí a uno y ya ahora regresó y ahora te vaya a perder a ti también por haber recibido al otro hijo. Fíjese qué tremendo también la situación de los problemas que se suscitan entre padres e hijos. Las discusiones, los argumentos, las ocasiones en las que no hay un acuerdo, un mutuo acuerdo, sino que hay tal vez enojo, tal vez ese, como decimos allá en México, se puso el moño, ¿verdad? El hijo mayor no quería entrar. Hermano, qué terrible y qué triste. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo está nuestra relación? No solamente con, vamos a decir, con nuestro Padre Celestial, sino también con nuestros hermanos. Pero no solamente porque en esta parábola, en este tema, yo no quise vincularlo directamente hacia nuestro Padre Celestial, sino tal vez a nuestro Padre biológico o nosotros como padres. ¿Cómo estamos con nuestros hijos? ¿Cómo está la relación de nuestros hijos con nosotros y el corazón de ellos, los pensamientos que vienen? Porque en todo esto tuvo que haber pasado algo para que el hijo menor se quisiera ir de la casa y para que el hijo mayor estuviera con eso en su corazón de reclamo, como le dijo él, no, nunca me has dado ni un cabrito. La situación del hijo mayor era enojo y ya no quería entrar. El padre había entendido, ¿verdad? Que tenía que de alguna manera darle la atención, aunque en este caso el hijo estaba enojado. Hermano, te quiero decir, hay veces que tus hijos o nuestros hijos se van a enojar con nosotros, pero ¿cómo vamos a responder? ¿Igual?
Si ellos nos gritan, nos hieren con palabras, nos lastiman con palabras, ¿responderemos igual nosotros ante ellos? ¿También les vamos a herir? ¿También les vamos a lastimar? ¿O iremos a actuar diferente? Tal vez como queriendo reparar esa situación con la ayuda de Dios, con la guianza del Espíritu Santo, para que se pueda restaurar esa relación, esa comunicación, ese amor. ¡Qué tremendo! Dice después en el verso 29, mas él, respondiendo, dijo al padre, es cuando le reclama, he aquí, tantos años te sirvo, miren qué condición se ponía, en qué posición se ponía el hijo. Yo te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Fíjese qué tremendo. Aquí nos hace entender, denota esta lectura, que prefería gozarse este hijo con los amigos que con el mismo padre. Yo te pregunto, ¿cómo está la relación de nuestros hijos con nosotros? ¿Prefieren a los amigos o nos prefieren a nosotros como padres? Yo sé que hay momento para todo. Sé que hay momento y uno siempre dice, ¿verdad? No, pues es que ellos ya no quieren andar con uno, ellos ya quieren con sus amigos siempre. Pero ¿no será, hermano, también que como no hay una relación estrecha con ellos, se van con los amigos que sí los escuchan? ¿Se van con las personas que sí les dan cariño? ¿Se van con las personas que sí les dan atención? Es tiempo de analizar. Yo se lo digo por las cosas que yo he vivido, por las situaciones que yo he atravesado. No piense que simplemente porque se me ocurre dar este tema, sino porque se compunge mi corazón por las cosas que he tenido que vivir, que atravesar. Y yo deseo con todo mi corazón que siempre haya una restauración en todas las cosas, como lo enseña la Escritura. Pero mire esta situación del hijo mayor. No quería entrar, le reclama, le dice, ay papá, mira, yo todos los años te he servido, no te desobedezco, papá, pero nunca me has dado ni un cabrito. Ahora, ¿qué denota esto? Pues que tal vez el padre, por sus muchas ocupaciones, tal vez no pasaba mucho tiempo con los hijos. Tal vez antes no hacía esas fiestas para sentarse con ellos y celebrarlos a ellos. No estoy diciendo como en el sentido de, ay, mi hijo, ay, y levantarlo y no, sino simplemente de que como padres veamos la bendición que son nuestros hijos. Veamos la bendición que Dios nos ha dado a través de ellos y que nosotros también a ellos los podemos bendecir y podemos tener esa relación estrecha con ellos, que es lo que Dios quiere. Es algo bien importante, hermano. Creo que no es, hermano, simplemente porque sí, que dice la Escritura que va a volver ese espíritu de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres. ¿Por qué es tan importante eso? No hemos analizado eso. ¿Por qué es tan importante que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de esto de habitar en familia? La Escritura nos enseña que la iglesia del principio así funcionó, como una familia. Dice que todos los días, tanto en el templo como en sus casas, se reunían, comían el pan con sencillez de corazón, pero sobre todo en ese capítulo 2, desde el verso 42 en adelante hasta el 47, nos dice que perseveraban. Antes de decir que comían, antes de decir que ellos alababan a Dios, antes de decir que estaban juntos, dice que perseveraban en la doctrina.
¿Sabe qué es bien importante de tener? Porque déjame le digo esto, hay dos cosas muy importantes que debe de haber en nuestra familia. Ese es el amor de Dios que fluye a través de nosotros y la comunicación. Pero estas dos cosas van a producir otras tres cosas que debemos de accionar como familia. Qué importante es hacer comida para reunirnos, como lo hacía la iglesia del principio. No con fines malos, como el apóstol Pablo después regaña, ¿verdad? A la iglesia y le dice, ¿con qué fin se reúnen? No, sino con fines buenos. Porque este padre se dio cuenta que había que celebrar. Había música, había danzas, había que celebrar que estaban juntos como familia. Pero si nosotros, todas las familias también del mundo se reúnen, tienen su música, tienen sus pozoles, su menudo, sus cueritos, lo que usted quiera de comida, ¿verdad? Lo que a usted le guste. Pero ¿qué va a ser la diferencia entre una familia del mundo y una familia en Dios? ¿Cuál va a ser o cuál debe de ser la diferencia? Pues obviamente, como lo mencioné, hay dos cosas que deben de existir en una familia, es el amor y la comunicación real. Pero aparte de esto, también nosotros tenemos que entender que hay tres cosas que se deben de evidenciar cada que nosotros nos reunimos como familia. Porque le vuelvo a recordar, también las familias del mundo se reúnen, también cantan, también comen, también todo, ¿verdad? Entonces, ¿será que así debemos de reunirnos también igual que los de afuera? Solamente comer, solamente poner música, celebrar, reír, platicar. No, no es eso. Tiene que haber una diferencia entre la reunión de una familia en Dios y de una familia que es del mundo. ¿Cuál es esta? Porque muchos se reúnen para chismear, les gusta el chisme. Y en las reuniones familiares a veces allí hay hasta peleas, chismes, murmuraciones, tantas cosas negativas. Pero si nosotros como familia de Dios nos reunimos igual, no, estamos tronados, hermano. Pero si nosotros nos reunimos y seguimos lo que hacía la iglesia del principio, que perseveraban en la doctrina, seguimos el gran mandamiento que está en la referencia de Deuteronomio capítulo 6, donde Dios le dice a su pueblo que repita, dice, esto te mando a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, les dice. Y habla de la palabra y le dice estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos. Las vas a repetir estando en tu casa, a la mesa, en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las vas a atar a tus manos como señal, las vas a poner como frontales en tu cabeza, en los postes de tu casa. Fíjese qué tremendo y en las ventanas, ¿verdad? Entonces, la palabra tiene que hacer esa diferencia. Número uno, cuando nosotros nos reunimos a comer debe de haber cantos de alabanza y no solamente poniéndonos de fondo, sino nosotros como familia cantar. Número dos, agradecer a Dios. Orar, acción de gracias, orar por la comida, no que decimos, ay, ya está la comida y no, ni oran, ni dan gracias, ya todos comiendo. Y número tres, que se hable la palabra de Dios en nuestras reuniones familiares. Ay, pastor, pero es allá en la congregación, eso allá en el templo, aquí no. No, hermano, sino en qué va a ser diferente, en qué va a ser diferente si no deleitamos de la palabra de Dios. De esa manera también en nuestras casas y la relación con nuestros hijos será mucho mejor si nosotros les enseñamos desde un principio, ¿verdad? Como este hijo menor que se fue lejos lo desperdició todo. ¿Por qué no se enseña que a lo mejor el padre le instruyó cómo se hace un emprendimiento y cómo se utiliza la economía, cómo se administra y cómo se hacen las cosas? Pero no, este se fue lejos, se apartó y lo malgastó todo. Entonces, ¿cómo estamos como padres de familia?
Y cuando digo padres me refiero al papá y a la mamá. ¿Cómo estamos como hermanos, como hijos, como familia de Dios? ¿Necesitamos restauración en nuestras relaciones? ¿Necesitamos restauración con nuestros hijos, en nuestras familias? Ese es mi deseo que Dios puso en mi corazón para cada uno de su pueblo y para aquellos que se han de añadir a la obra del Señor y a esta gran familia de Dios. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Shalom.